Un momento de una gran alegría cívica y un momento de liberación. Particularmente mi vida no era necesariamente un modelo que pudiera generar envidia. Tenía un policía que custodiaba frente a mi casa todos mis movimientos. Era director de Radio Cáritas en ese momento, la única emisora que transmitió en directo el golpe de Estado, con Sergio Araujo, con Velázquez en las calles, eh, en una jornada que realmente fue muy impactante. Y venía también de haber pasado unos días en la sala de torturas del Departamento de Investigaciones y con una prohibición absoluta de hablar y de escribir. Hay anécdotas muy sorprendentes de ese periodo que poca gente podría entender la gravedad de esos instantes previos al golpe de Estado del 2 y 3 de febrero. Más o menos unas 2 semanas antes, Óscar Acosta, quien trabajaba en Radio Cáritas, entrevistaba al doctor Salún Flecha sobre asuntos de geopolítica y entonces Óscar me invita a participar, ¿no? De la conversación y en un momento determinado le llaman desde la Secretaría de Información Pública de Stroessner, su encargado, y dice, él tiene prohibido hablar, él no puede hablar. Y le dice entonces Óscar Acosta, sí, pero él es mi invitado. No, nadie puede ser invitado y menos en su radio a participar de ningún tipo de debate. Evidentemente vivíamos un tiempo de proscripción, de persecución, de limitaciones a la libertad de expresión y de prensa. Era un tiempo oscuro donde realmente todo nos hacía presuponer que cada vez irían peor las cosas hasta que llegó el 2 y 3 de febrero de 1989. Recuerdo que Atilio Viera, quien también trabajaba con nosotros en Cáritas al mediodía, me había dicho que había visto movimientos singulares o particulares en la caballería y que podría pasar un brr más tarde. Eso fue todo lo que habíamos recibido como información horas antes de haberse llevado el golpe de Estado contra el tirano Alfredo Stroessner. Evidentemente, fue un gran momento de felicidad, un gran momento de liberación y un tiempo abierto de oportunidades que se dio para todos los paraguayos en esa gran jornada que nos regaló la caballería y el general Rodríguez al frente de sus tropas para liberarnos de Stroessner. Benjamín, cuando hablamos del general Rodríguez, eh, no sé si todo el Paraguay, pero mucha gente sabía de sus antecedentes también. Él fue prácticamente blanqueado no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y me refiero específicamente a los Estados Unidos, en donde estaba toda su carpeta de todo lo que había sido publicado en la década del 70. Es evidente que una persona es un ciclo a lo largo de su vida y como uno lo recuerda es de qué manera lo siente particularmente en su obra que más le toca de cerca. Y creo que el hecho de que fuera capaz de levantarse contra su consuegro y haber protagonizado un golpe de Estado con todo lo que eso implicaba, lo proyecta internacional y localmente como un gran protagonista de un periodo de libertad que anhelaba el pueblo paraguayo. En ese momento muchos ya habíamos sido perseguidos, partido al exilio, no teníamos ninguna posibilidad real de terminar derrocando a Stroessner. Se dieron varios intentos a lo largo de los 35 años que fracasaron. Solamente una situación de quiebre interno como el que se dio podría haber generado ese tiempo de oportunidades. Es lo mismo que se habla ahora en Venezuela. Si no hay una fractura de las Fuerzas Armadas venezolanas, no va a caer Maduro. Y eso ya se ha demostrado en la práctica con manifestaciones pues multitudinarias, con un triunfo en las urnas de González Urrutia recientemente, que no ha respetado el régimen autoritario de Maduro. Los tiranos caen por sus propias contradicciones y muchas veces por levantamientos de gente que había estado cercano a él durante mucho tiempo. Es la historia de la humanidad, Germán. Claro, Benjamín, otra anécdota. Quiero irme un poco a la anécdota, que es lo que finalmente queremos, en este caso, a mí me gustaría recordar en estos 36 años. Cuando jura Rodríguez, Stroessner dicen que dijo ahí, solo falto yo. O sea, fue el mismo régimen el que continuó con la caída de Rodríguez, salvo alguna que otra intervención de los contestatarios que vinieron de la Argentina, en donde Rodríguez
obligó o forzó a que estén en la lista tanto de diputados como de senadores, inclusive la conformación de la Junta de Gobierno. El resto fue el mismo equipo el que acompañó a Stroessner. Sí, porque no habían otros. Eran todo lo que existían para gerenciar el país en ese momento. Algunos reconocieron que habían sido serviles y obsecuentes a ese régimen. Recuerdo haber entrevistado a Moreno Ruffinelli, quien fue presidente de unas cámaras del Congreso y que decía que realmente él se avergonzaba de haber sido parte de ese gobierno. Y muchos otros que también dijeron lo mismo. Ciertamente no hubo la promoción grande de demócratas que habían luchado férreamente en contra de la dictadura para que fueran promocionados a lugares en donde se hubiera podido acelerar mucho más nuestra democracia. El problema grande que tenemos, Germán, es que la democracia requiere de demócratas convencidos y muchos de los que tuvimos en ese momento y tenemos ahora son demócratas travestidos, o sea, gente que se disfraza de demócrata, pero que sin embargo tiene un pensamiento y una actitud autoritarias que impiden que el régimen político de las oportunidades crezca como tal. Con todo, tenemos una democracia que le ha hecho en el lenguaje tenístico 6-0 a la dictadura. En el mismo tiempo de la dictadura, ahora con un año más, la democracia ha traído mayor prosperidad al Paraguay, mayor aumento del Producto Interno Bruto, mayor cantidad de rutas asfaltadas. Siempre recuerdo la historia reciente. El hijo del secretario privado de Stroessner, Mario Abdo, asfaltó 4.500 kilómetros en 5 años. El régimen de Stroessner asfaltó 1.500 kilómetros en 35 años. O sea, en términos de gestión, la democracia, con toda su carga de corrupción nefasta e infesta que tenemos, sigue siendo un mejor régimen político que el autoritarismo que tuvimos. Muchos se transformaron, otros no. Continuaron con el mismo esquema de pensamiento autoritario que acompañó en forma lisonjera y obsecuente al tirano de la época. Pero también muchos han tenido nuevas oportunidades. Lo que nos falta también y grandemente es una ciudadanía democrática que acabe con los travestis de la política. Justamente hablar de travestidos, Benjamín, y para mí el emblema de todo eso fue cuando escuché a Juan Ramón Chávez decir: hemos derrocado a la dictadura que oprimía al pueblo paraguayo, habiendo sido él presidente del Partido Colorado durante 25 años bajo esa misma dictadura. Muchas de estas expresiones son frecuentes y son deslealtades, traiciones, dolores para quienes habían acompañado durante mucho tiempo ese régimen autoritario. Ese tipo de contradicciones son frecuentes, Germán, y se han dado en todos los países que salieron de periodos autoritarios prolongados. En el caso del Paraguay, es muy difícil encontrar a alguien profunda y convencidamente demócrata en una nación que desde 1811 hasta 1989, fecha del golpe, tiene casi el 90% de gobiernos autoritarios. El pueblo paraguayo ha sido domesticado por el autoritarismo, por el temor, por la incapacidad de expresar su propia idea. Todavía en los tiempos actuales hay mucha gente que te dice: cuidado, Benjamín, no hables tanto que algo te puede pasar. Todavía vivimos con el miedo como una segunda piel de los paraguayos y es lógico que en ese ambiente muchos, incluso por temor y por terror, terminan abrazando causas con las que habían estado durante mucho tiempo en forma absolutamente opuesta.